A ver, primero para que puedan opinar sobre el tema de precios de los combustibles, primero tienen que aterrizar en el balance energético para ver cuánto es el consumo de gasolina, el consumo de diésel y dentro de las gasolinas el consumo de la gasolina extra, que es la que se lleva prácticamente todo el consumo. Entonces no es un tema de que estas gasolinas de bajo octanaje como que no pinchan ni cortan. Este es el gran consumo nacional, las gasolinas de bajo octanaje y el diésel. Segundo, escuchen lo que les digo. El día en que metan una focalización de subsidios, se va a armar la de San Quintín en el Ecuador, porque va a haber contrabando interno de combustibles. Contrabando interno. Que yo retiré gasolina para mi sistema de transporte público, pero que esa gasolina va a parar en otro carro. Se va a armar la de San Quintín en el Ecuador. Pero todo con qué ánimo. ¿Cuál es el ánimo de vendernos gasolina más cara? Si el gran objetivo de un gobierno bien intencionado es hacer que el petróleo tenga un valor agregado. ¿Y cuál es el valor agregado? Que lo procesemos dentro del Ecuador, que tengamos capacidad de refinación, como lo ordena la ley. La ley dice que los hidrocarburos se explotarán con el exclusivo propósito de ser industrializados en el Ecuador. Lo dice el artículo 5 de la ley de hidrocarburos. Artículo de adorno para la gente. Les vale un comino ese artículo. Entonces, eso había que hacer. Lo que pasa es que es un gran negocio para determinados sectores chiquitos vinculados a los gobiernos de turno, el tener el negocio de la importación de combustibles. Entonces, por eso pararon el tema del aromo y por eso dejaron que la refinería siga funcionando como está funcionando, con menor capacidad de procesamiento y sin producir la cantidad de derivados ligeros que debería producir, porque más del 50% de lo que producen nuestras refinerías son productos pesados, que nos sirven para el consumo fundamentalmente de transporte. El transporte se lleva fácil el 50% del consumo energético del Ecuador, el transporte. Y dentro del transporte, el 65% es carga pesada y carga liviana. Si le molestan los precios a la carga pesada y a la carga liviana, los artículos, los bienes, los productos de primera necesidad se van a ir por las nubes. Entonces, como son chambones y no entienden el tema, si algún rato hacen algo, será como poner una cabra en una cristalería, reventarán la economía del país y reventarán el aparato energético del Ecuador. Doctor, permítame consultarle ahí, el ministro Roberto Luque ha dado un plazo de 90 días a Petroecuador para actualizar las bases del concurso y lanzar una nueva licitación para repotenciar la refinería Esmeraldas. El consorcio Singlocorp era el único que había comprado las bases de la licitación. ¿Cómo lo ve usted ese tema, doctor? A ver, lo que ellos quieren es que el sector privado se haga cargo de la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Si el sector privado se hace cargo, los combustibles saldrán más caros por el solo hecho que esté el sector privado, que va a inflar costos, siempre inflan. Ellos son artistas para inflar costos. Para que los que les cuesta 100 millones, decir que les costó 300. Y adicionalmente, como toda empresa privada tiene afán de lucro, los precios de los combustibles que salgan de Esmeraldas saldrán más caros de lo que salen hoy. Así de sencillo. O sea, trabajemos para que alguien se lleve ese pastel y se lo coma. Y le demos un contrato de 20, 30 años. Y después de eso vivimos el resto de la vida la gente que saque sus contratos. Que las ganancias, más que las ganancias, las coimas les pagarán en el extranjero. Es lo que buscan. No hay proyectos de país. Porque ni tienen la intención de hacerlo y no conocen la materia. Este país hay cómo ponerlo en vereda, pero con conocimiento y con actitud. Pero es lo que no tiene mucha gente. Así es, doctor. Y doctor, permítame otra pregunta también. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ella asegura que sin derogar ni modificar nada se puede impulsar la modalidad de contratación más flexible, solo aplicando la ley. Ella hace mención al artículo 82 del Código de Trabajo, que dice que se establece una modalidad conocida por todos como contrato de jornada parcial permanente, que permite contratar por horas de manera permanente 1, 2, 3, 4, 5, menos de 8 horas diarias. Insisten, ¿no? Mi querido Jairo,
Entonces viene la pregunta, si le tuviera delante mío a la ministra Ivonne Núñez. Si era tan fácil implementar el trabajo por horas con el artículo 80, ¿qué número dijo usted? 82, doctor. 82, Código del Trabajo. Si era tan fácil, ¿por qué, señor Ivonne Núñez, se mandó usted a apoyar una consulta popular? Si era nada más aplicar el artículo. Tan elemental como eso para demostrar que está mintiendo la señora. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué planteó Lazo, Noboa? ¿Por qué planteó? Para poder viabilizar el trabajo por horas. ¿Por qué planteó el cambio en el artículo 327 de la Constitución? Porque estaba reconociendo Noboa que el 327 de la Constitución no permite el trabajo por horas. Artículo 327. Esto es lo que quiso cambiar Noboa en la consulta popular. Cambiar con otro texto. ¿Qué dice el texto que no pudo ser cambiado? ¿Qué dice? Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral, la tercerización de actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas. Norma constitucional. A ver, vamos a ver si yo la pongo por acá. Ahí está. Se prohíbe toda forma de precarización. Y abajo dice la contratación laboral por horas o cualquier otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. La Constitución prevalece sobre las leyes orgánicas y ordinarias, los tratados internacionales, las resoluciones, los decretos, sobre todo, sobre los códigos. La norma constitucional no puede ser cambiada con el Código del Trabajo. Entonces tenemos una ministra de Trabajo neófita y aberrante porque no sabe cómo servirle a su jefe y cómo encontrar una solución. No puede. Ya se despapallaron ante el Ecuador, diciendo que para viabilizar la contratación a plazo fijo y por horas, necesitaban reformar, modificar el artículo 327 de la Constitución. El pueblo dijo que no, por lo tanto el 327 quedó intacto. Entonces, ¿cómo es que el artículo 82 del Código del Trabajo, que está debajo de la Constitución, va a viabilizar esto? O sea, no tiene, como dice nuestro pueblo, ni patas ni cabeza tiene esa vaina. Esa sonrisa